La cocina mexicana es vista a través de unas biografías de monjas novohispanas. Diseñar, aprender y festejar. El arte es el claustro desde el mundo de la espiritualidad y cotidiana realidad novohispana. Esto ha sido uno de los hechos históricos más marcados en la historia de la Iglesia. La cocina mexicana es reflejada en la Iglesia vista de diferentes maneras, llevándose a la práctica diaria que se han transmitido de generación en generación. La espiritualidad. La vida conventual novohispana se orientaba a un objetivo para alcanzar la gracia de Dios, los consejos evangélicos que les proporcionaban. Es por ello que la base de la aceptación de su vida eclesiástica y la religiosidad se elegía como el camino ideal para alcanzar la santidad. La comida entonces debía ser frugal, pues suministraba un motivo de seria tentación y obstáculo para poder alcanzar la gracia anhelada. No en balde, los padres espirituales y confesores insistían en sus tutelados que el sentido del gusto es aquel que comprende el sabor de los manjares y de las bebidas, aborrece del sabor desabrido y apetece el sazonado. Se trata de dos enemigos, el gusto y la glotonería. En pocas palabras, debía tener mucho cuidado a la hora de comer, ya que en aquellos instantes se escondían varios peligros, pues según San Gregorio se podía pecar. Las religiosas virreinales, que deseaban ser santas, debían oler cosas desagradables. Daban placer al olfato con una variedad de olores agradables como desagradables, amando todos estos olores y dando gustos a sus olfatos. Las entradas de limosnas que las monjas poseían eran bastante buenas para que se pudieran mantener. También preparaban dulces, panecillos con sus manos, generándoles un nuevo ingreso. Ejercer el arte de las cocinas en algunas monjas suscitaba algunas dudas de conciencia. La orden de San Jerónimo poseyó fama propia desde su fundación en Nueva España en 1585. La sociedad virreinal hizo evidente su aprecio por las monjas jerónimas en sus dos conventos en la Ciudad de México. Uno de los casos patentes de tal apego fue el de la madre María Inés de los Dolores, monja profeta del monasterio de San Lorenzo, de la capital. En 1729 salió impresa su vida escrita por el padre Juan Antonio, que narra la vida de virtudes y sufrimientos de esta génoma, que era ciega con capacidades diferentes. Ella era ciega desde los 7 años y tuvo que luchar con harto trabajo y penas para lograr el consuelo de Dios y llegar a ser monja de dicha orden, lo que obtuvo aunque en el estado de postración y de pronta muerte, por lo que fue elegida como un ejemplo de santidad. Para sus otras hermanas, los ayunos de pan y agua, comiendo en el suelo, eran continuos. El plato de ceniza para la comida estaba siempre en el refractario. Las naranjas y limones que ponían en las mesas llegaban a arrojarlas podridas, pues no las usaban. El padre de la Parra descubrió con más precisión otros ritos monjiles carmelitanos. Además de esto, acostumbraban a entrar en el repertorio de rodillas y besar los pies de todas las religiosas. Otras veces estaban puestas en cruz todo el tiempo que duraba la comida, comer en el suelo y tenderse en las puertas del receptorio, para que todas las pisaran, y era muy ordinario. Solían también entrar con un plato o vasija a pedir limosna, y la comida que recogían, que iban dando cada una, se la comían en el suelo sentadas. La venerable Sor Juana Esperanza de San Alberto Morena, la hermana Juana Esperanza, por el color negro que le dio la naturaleza, pudo ser despreciable según el escrito, por la gracia de Dios, de quien tenía hermoseada su alma con el ardor de sus virtudes, cuyos resplandores perservían. Las religiosas la apreciaban, estimaban gran edificación, siendo como fue la prueba preciosa de la azabache. El monasterio de San José en el pueblo de Los Ángeles
fue el blanco de los ladrones que se metían en la clausura. La madre Juana de San Pablo decía no todo eran penitencias, rigores y flagelos, pues en los espacios religiosos virreinales, también llamados de recreación, se daban tiempo en las grandes fiestas o solemnidades, estando una vez en recreaciones extraordinarias sin prevención alguna, cosa que en semejantes recreaciones se disponían para comer en días que no se ayunaban. Muchos guisos monjiles quedaron patentes en la fusión de platillos prehispánicos, semitas y tortas de camarón. La madre sebastiana Josefa de la Santísima Trinidad involucró elementos prehispánicos en la elaboración de su comida, y se le imputó a Sebastiana la invención del pan que las monjas llamaban semitas, que hacían en el convento y era de lo más ordinario que existía. Hizo un caldo de gallina que se le daba a las monjas enfermas, y un caldo con el resto de las cáscaras que las cocineras consideraban inútiles, y con ello sazonaban todas sus comidas. Pues con respecto a todo esto, es un tanto interesante el texto, pues inicia hablando de la fusión que tuvo México en la prehistoria. Con la entrada que existió acerca de la conquista, llegaron nuevas especies, técnicas e ingredientes, y no solo eso, sino también la religión y parte de la cultura, y de ahí es donde se adentra el escrito, acerca de las creencias que tenían las monjas y los conventos. A nuestro punto de vista fungen un rol muy importante, ya que en gran parte de la gastronomía mexicana surge de estos lugares, pues la necesidad no solo era dar de alimentar a una comunidad, sino también el cómo encontrar la paz a su manera. Era un gusto, lo veían como darle un gusto a su creador, aunque sufrieron mucho debido a su devoción, pues sacrificaron mucho, como era ayunar por un largo tiempo, dejar de alimentarse o solamente alimentarse de migajas de pan. Pues a esto pues si se deleitaban sus gustos se podría considerar pecado, y eso estaba en contra de su santidad. Aunque aún así contribuyeron mucho, pues en sus aportaciones están lo que es la tortilla, chilaquiles, caldos que se usaban como un remedio para curar las enfermedades debido a la gran cantidad de proteínas que aportan. Están las tortitas de camarón, y esto lo lograban con sobras de lo que comían, pues de ahí partían a inventar lo que podrían las monjas imaginar. Lo hacían las monjas con los hábitos blancos, pues se consideraban que eran las sirvientas, por llamarlos así, eran esa mezcla de las criollas. Las de hábito negro se dedicaban más a su santidad y su devoción. Cierto es que hasta este punto mucha gente desconoce la historia y la aportación del ámbito gastronómico que surge desde toda esta historia. Pero varias recetas fueron invenciones de ellas, utilizando la mezcla del viejo mundo con el nuevo mundo. Y hasta ahora esas mismas recetas han sido y siguen siendo utilizadas por nosotros mismos.